¿Qué onda, Facucompis? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? En este video vamos a ver cómo es estudiar ciencias políticas en la Universidad de Buenos Aires. También aplica para estudiar ciencias políticas en otras universidades, pero mayormente vamos a ver cómo es estudiar en la Universidad de Buenos Aires, valga la redundancia. Vamos a entrevistar a Nelson Cardoso, que es un politólogo, docente, investigador y da clases en la UBA y en la UADE. En la UBA da clases en la materia de Sociología del CBC y también da clases en la materia Fundamento de las Ciencias Políticas. Así que, ¿quién mejor para orientarnos que justamente Nelson? Ahora sí, vamos directamente al video que no se van a aburrir. Y por las dudas le dejo el Instagram de Nelson acá, o también lo van a tener en el video, por si quieren hacer cualquier tipo de preguntas, él está a disposición. Vamos con el video. Ahora sí, estamos con Nelson, vamos a hablar acerca de lo que es la carrera de Ciencias Políticas. Nelson, bienvenido. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo va? Muchas gracias por la entrevista y la invitación. Gracias a vos por participar, Nelson. Presentate, ¿quién sos vos? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? Bueno, te cuento un poco. Yo soy licenciado en Ciencia Política, también soy profesor de Ciencia Política, o sea, estudié el profesorado y me dedico a dar clases en la universidad. No solamente doy clases, sino que también investigo, digamos, soy docente investigador y estoy actualmente en la materia Fundamentos de Ciencia Política 2 de la carrera de Ciencia Política y además doy clases en el CBC en la materia Sociología. Y bueno, hace unos años me dedico justamente a pensar, indagar, investigar el tema de la enseñanza de la ciencia política, así que por eso estoy bastante metido en esta cuestión de la docencia y la investigación. ¿Cómo definirías vos a grandes rasgos qué es las ciencias políticas para una persona que capaz le interesa pero no sabe realmente qué es? Bueno, la ciencia política es una disciplina de las ciencias sociales que se formó sobre todo a finales del siglo XIX, ¿no? En los Estados Unidos, y que después de la segunda posguerra se expandió a todo el mundo. En nuestro país, sobre todo, y eso es interesante para que la gente contextualice sobre todo cuál es el origen de la carrera en la UBA, estuvo muy ligado a nuestro proceso de democratización. En el 83, cuando asume Alfonsín, el presidente tuvo un interés en fundar una carrera de ciencia política en la UBA con la idea de fortalecer las instituciones democráticas y la gobernabilidad en ese proceso de transición que se daba. Así que la ciencia política, sobre todo, es una disciplina que estudia las instituciones de gobierno, políticas públicas y también las relaciones entre los estados. Si uno lo quiere poner más grande, amplio ese objeto sería la política y el poder, básicamente. Todo el poder o las relaciones que se dan dentro de este estado, del gobierno, estudia la ciencia política. Y podríamos decir de alguna manera que el núcleo duro de lo que es la ciencia política sería los partidos políticos, la teoría de la democracia, el Estado, los sistemas electorales, o sea, cómo se eligen los gobernantes. Bueno, eso sería como el núcleo duro de lo que es la ciencia política, y si a vos te gusta eso, digamos, si a un chico, una chica le gusta eso, creo que se va a llevar muy bien con esta disciplina, que además es muy diversa, ¿no? No solamente son esos objetos, sino que tiene un abanico muy amplio. Y después, si querés, te cuento un poco de las orientaciones que tiene. Si querés comentarme ahora, ¿cuáles son las orientaciones que tiene entonces las ciencias políticas? En realidad tenemos en la UBA tiene por lo menos, está planteada una distinción muy tradicional de las diferentes áreas de la ciencia política. Una va a ser, por ejemplo, la que yo te comentaba, que sería la más dura, la más troncal de la disciplina, que le da como mucha identidad, las instituciones políticas y la política comparada, que tiene que ver con estudiar cómo son los gobiernos, cómo son los partidos políticos, los sistemas electorales en un país, por ejemplo, puede ser Argentina, o comparándolo con varios países. Esos estudios comparados sería un área que se llama política comparada. Después tenemos el área de políticas públicas, que estudia todos los procesos de gobierno, cómo se toman decisiones, y está orientada a trabajar asesorando a los gobiernos y trabajar en la burocracia, en la administración pública. Después otra área que es muy importante, que a los chicos les gusta mucho, que es relaciones internacionales. Ahora que estamos con el tema de la guerra, ve el tema de la defensa, la seguridad, las relaciones entre los estados, y también a nivel del campo laboral está muy orientado, por ejemplo, a lo que es trabajar en el servicio exterior, entrar a la diplomacia. La mayoría de los chicos que quieren entrar a la carrera diplomática, hacer el examen en el ISEN, estudian la orientación de relaciones internacionales. Después tenemos otra orientación que es muy vinculada también a la sociología, a la investigación de mercado, de opinión pública, que es comunicación política, que es la gente que se dedica a hacer campañas políticas, a asesorar a los gobiernos, los voceros que trabajan con
los políticos. Y finalmente tenemos filosofía política o teoría política, que tiene que ver con la parte más académica, sobre todo la reflexión más teórica sobre, por ejemplo, qué es la democracia, qué son los partidos políticos, el concepto de ciudadanía, digamos, todas estas reflexiones más teóricas de teoría política. Bueno, es para la gente que se quiere dedicar a la parte más, la pata, como dicen mucho, más académica, estar en la universidad, estar en el CONICET y que siguen estudiando y para hacer carrera académica. Bien, excelente. O sea que básicamente con esto de las orientaciones también dimos un poco de lo que es el campo laboral. ¿Cuál es el campo específico de un politólogo? ¿Cuál es el campo laboral? Bueno, eso también está pasando mucho, que se estaba como en mucha disputa. Me acuerdo cuando yo estudié, yo me gradué hace como 15 años, muchos decían, bueno, yo estudio ciencia política, pero la verdad que hago derecho porque sé que esto no voy a vivir. Ahora cada vez más hay mucho campo laboral. Si uno va a los asesores por ejemplo, de los cuerpos asesores que tienen los diputados, los gobernadores, siempre tienen licenciados en ciencia política. Entonces pueden trabajar asesorando a los políticos, asesorando a los gobiernos, trabajando en un ministerio, trabajando con un diputado. Eso tiene que ver con la asesoría. Pueden trabajar también dentro del propio Estado. En los últimos años, sobre todo en los últimos 15 años, se abrió mucho el ingreso al Estado, a trabajar en los gobiernos, en la burocracia, y eso dio mucho campo laboral para los licenciados en ciencia política. Y también trabajar en la universidad o dando clases en instituciones privadas, o en la media también. Digo, una de las cosas que tiene el profesorado de ciencia política, que es una carrera que uno hace una complementación, que puede enseñar las materias afines, por ejemplo, formación ciudadana, en el nivel medio. Y además también puede trabajar en el tercer sector, el sector privado. Muchas ONG que se dedican a temas de políticas públicas, donde es un campo laboral para los politólogos, que realmente da mucho trabajo. En los últimos años creció mucho el reconocimiento de los licenciados en ciencia política, porque realmente el campo, hay un reconocimiento. Se sabe ya, uno en la tele sientan a los politólogos y dicen, bueno, van a analista político, politólogo. La gente ya más o menos sabe qué hace un politólogo. Bien, excelente. Es decir que se podría decir que quizás que no es un mito, pero que hay más campo laboral del que se piensa para esta carrera. Hay mucho campo laboral, es verdad. Una de las cosas que también tienen que saber los chicos, que bueno, no es una carrera tradicional en el sentido como un abogado, como un contador, que uno se recibe, se desvincula de la comunidad, capaz que no ves más a los compañeros. Acá la gente que viene a hacer esta carrera tiene que poner un poquito más y meterse en la comunidad, hacer contactos, amigos, estar ahí dentro de la ciencia política, porque por lo general lo que suele pasar es que si uno quiere entrar a trabajar en el Congreso como asesor, no va a poner un aviso en el diario. Entonces uno tiene que ya tener un grupo, esto es así, un boca a boca, tiene que ver con ir a tomarse un café con los profesores, con amigos, y el trabajo va surgiendo así boca a boca, digamos. Es una cosa muy personal, no muy del trato cara a cara. Eso es muy importante. Tal vez otras carreras como el contador o como el ingeniero, que lo llaman en tercer año, bueno, no tiene este problema, pero sí es verdad que a nivel de la inserción profesional demanda cierta generación de un capital o generar una red de contactos que tiene que ver con meterse ahí. Por ahí tiene que ver con que vos, cuando sos alumno, meterte a un proyecto de investigación, a trabajar, o después cuando terminás también seguir haciendo un posgrado. Digo, hay muchos casos de gente que consiguió trabajo porque había un amigo que hizo un posgrado o que eran compañeros de la carrera, y así se va dando el campo laboral. Es muy artesanal y muy boca a boca, digamos. Por eso no es un campo laboral tan grande como otras disciplinas. Entonces uno tiene que estar muy metido y seguir en contacto con los colegas y los amigos de la carrera. Y en cuanto a lo que es la carrera, ¿es muy difícil? ¿Es una carrera que cuántos años tiene de duración planteadas y cuántos años tiene de duración en promedio de la gente que se recibe? En la UBA, hablando en la UBA. Bueno, eso es un tema muy interesante porque por lo general está planteada para 5 años, Bien. Un año del CBC y 4 años de carrera. Digo, son 22 materias obligatorias y 5 materias optativas y 3 niveles de idioma. El último plan de estudio se aprobó en el año 2017, es el último plan que justamente redujo la cantidad de idiomas y sacó una optativa para aumentar la carga de las materias obligatorias. Con respecto a la carrera, bueno, una buena cosa que tienen que saber la gente que estudia ciencia política es que todas las materias son promocionables. O sea que si vos te sacas 7 y 7 en los parciales, te vas a tu casa. Mucha gente se queja, dice, bueno, yo estudio ciencia política en la UTT o en otra universidad y tengo que dar final. Bueno, la UBA tiene todas las materias, afortunadamente, muchos dicen que no, que está mal porque hay que hacer un examen final para fijar los conocimientos, pero son todas las materias promocionales. Así que si uno le va bien en los dos parciales, 7 y 7, se promociona con 7, te vas a tu casa. A veces tenés una tercera instancia
que es como toman lo que se llama en la carrera el coloquio. Te hacen como una charla donde uno prepara un tema, dicen, bueno, cerramos la materia con una tercer nota, que sería el coloquio de integración, ¿no? Que está habilitado por el reglamento de la carrera. Entonces uno da o los dos parciales o se va a su casa y dependiendo de algunas cátedras prepara un coloquio integrador, que sería como una conversación, no es un examen final donde el profesor te tira a matar. Dicen, bueno, ¿qué tema preparaste? No, yo preparé tal tema que me interesó, hacemos como un redondeo de la nota, bueno, tenés 7 y 8, a ver, bueno, estuvo bien el coloquio, dale 8 el coloquio y te vas a tu casa con un 8. Más o menos esa es la dinámica. Bien, bien, excelente. Y otra cosa que tienen que saber los chicos que van a estudiar ciencia política es que los profesores nunca te van a tirar a matar. No existe en nuestra carrera, en nuestra disciplina, esa cosa del baile, del disciplinamiento que tiene otras carreras como Derecho, donde sí, realmente es muy duro. Realmente los profesores son bastante horizontales, bastante buena onda. Nunca vas a encontrar que hay mala onda o que los profesores tratan mal a los alumnos. Siempre hay un buen clima de debate, hay básicamente fundamental para que una disciplina como la ciencia política, que haya una discusión, debates en el aula. Entonces, eso creo que lo que uno más se lleva es esa cosa de que la horizontalidad, digamos, hasta muchos dicen esta cosa de informalidad, digo, los profesores van así, digamos, muy extendidos a la hora de preparar las clases, hablan muy horizontales con los alumnos, tratan de igual a igual. La verdad que eso es muy lindo a veces, esa práctica o esa experiencia en el aula de estar con los profesores debatiendo todos estos temas. Enriquece mucho la charla, enriquece mucho también la forma de adquirir el conocimiento. Por lo general, sí, esta cosa de los parciales suelen ser también una cuestión que no es solamente el parcial memorístico, no hay eso del choice. Algunas son 2 o 3 materias deben tener un multiple choice, pero no existe eso. Por lo general, los parciales son escritos y uno tiene que ir desarrollando las ideas. Digo, son de bastante elaboración, con lo cual también implica que uno tiene que dominar los temas, no es verdadero o falso. Y con respecto a la modalidad de evaluación, esto está bueno comentarlo, que sobre todo en las materias obligatorias, la mayoría de las cátedras tienen el parcial tradicional, digamos, parcial libro cerrado escrito, preguntas y contestar y entregar, ¿no? Que desarrollar un tema. Cuando vas avanzando en la carrera, por lo general, muchas materias incorporan en el segundo parcial un parcial domiciliario, que tienen que elaborar unas consignas en su casa. Esto también es bastante común en las materias optativas. Las 5 materias optativas, los talleres, también tienen, por lo general, uno termina de cursar y tiene que escribir un ensayo, un trabajito que no es muy extenso para aprobar la materia. Con lo cual también implica que a medida que uno va avanzando en la carrera, tiene que empezar a meterse en esta cosa de escribir. A veces eso, en los primeros años de la carrera, cuesta mucho. Bien, excelente. ¿Y cómo es el clima o el ambiente de cursada dentro de lo que son las materias y la carrera en sí de ciencias políticas? Bueno, eso es muy interesante porque tiene como todo el folclore de la Facultad de Ciencias Sociales que claro, los chicos lo tienen que tener muy claro si les gusta eso o no les gusta, si se sienten cómodos o incómodos. Algo que muchos se quejan, la gente que no es de la UBA o que no es de la carrera, dice, bueno, porque acá está lleno de carteles, interrumpen en el aula para hablar de las elecciones, las agrupaciones, los eventos que tienen. Particularmente en mi caso, yo ya me acostumbré cuando era alumno, la verdad que no me molestaba, pero hay mucha gente que no se identifica con eso. Uno lo tiene que tener claro. Si uno no le gusta eso, ese ambiente, por ahí tiene que decir, bueno, yo no sé si quiero estudiar ciencia política en la UBA, si no me gusta este folclore de las agrupaciones y las elecciones, entonces esa estética que me parece que es muy típica de las facultades de sociales de la UBA. Y el clima que se da, bueno, a veces es muy importante también que lo sepan los alumnos, es que la carrera de política tiene unos horarios bastante complicados. ¿Por qué? A diferencia de otras facultades como económicas o derecho, donde se cursa estilo CBC, el lunes y el jueves, el martes y el viernes al mismo horario, y el miércoles y el sábado, lo que suele pasar que los horarios de política no es que las materias tienen horarios fijos, tienen horarios variables, carga horaria variables que pueden ser 4 horas por semana o 6 horas por semana, pero el horario es totalmente aleatorio. Te puede tocar una materia lunes y martes, como me pasó a mí, una lunes y viernes. Entonces, una cosa que tienen que tener muy en claro la gente que va estudiando política, que cuando vos vas avanzando en la carrera, se te complica la inscripción, porque a veces te pasa que si vos querés cursar determinadas materias que te gustan, te interesan por la orientación, lo que va a pasar es que te vas a quedar sin horarios. Y eso es lo que pasa, que te traba mucho a la gente. Hablando de lo que vos habías comentado, que está pensada en 5 años, mucha gente se va trabando. En general, la gente que suele trabajar se termina graduando en 7, 8 años, porque va
pasa esto que yo te comentaba, no encuentra los horarios. Yo no trabajaba, iba a cursar a la mañana y a la noche, pero no todos pueden hacer ese esfuerzo, sobre todo si uno trabaja 8 horas por día, no lo puedes hacer. Ok, y esto que me comentabas acerca de la política dentro de la universidad, que obviamente según lo que me comentaste anteriormente, es muy interesante, inclusive llegar a formar parte quizás de algún grupo de más para poder ir generando contactos, más que nada por cuestiones de ideología. Pero para generar contactos es muy importante. ¿Cómo es la política dentro de las facultades sociales de la UBA? A nivel de lo que se comenta en cuanto a mitos es de, no sé, hay adoctrinamiento. Ponen palabras muy fuertes que quizás viéndolos de adentro se pueden tomar de otra manera. ¿Cómo es la manera de cómo se toma la política? ¿Cómo son los profesores? Si no respondes como ellos dicen, ¿te reprueban? ¿Eso es verdad o es mentira? Hay una cosa muy, podemos decir, típica de la ciencia política, es esta relación que tenemos con el objeto, ¿no? Digamos, la gente que estudia ciencia política, muchas veces hay una gran parte, algunos podemos decir, que les interesa la praxis política. Digo, esto también es una confusión que se suele dar. Dicen, bueno, estudiar ciencia política, que es ser político, no es lo mismo. Entonces, muchos les interesa la parte de la militancia, estar en un partido, acceder a un cargo público, y empiezan, obviamente, militando con las agrupaciones más afines, que tenés desde agrupaciones que son filoperonistas, radicales, y las agrupaciones de izquierda que por ahí son las más notorias, que uno más conoce como más pintorescas de estas facultades, ¿no? Pero en realidad no hay como un adoctrinamiento. Digo, si uno se mete en esas agrupaciones, algunas suelen ser bastante cerradas, bueno, pero no existe eso de adoctrinamiento. Y los profesores no te van a bajar línea o te van a reprobar si vos pensás diferente. Te pueden a veces hacer un comentario que tiene una idea que a veces, o una lectura de la realidad que está muy posicionada, sobre todo en los últimos años estas realidades están muy posicionada, pero uno si justamente tiene una apertura mental o tiene un poco de lectura, bueno, puede darse cuenta de dónde está parado el profesor, se puede ubicar. Obviamente hay a veces que son muy pocos casos de profesores que bajan línea tan clara, pero nunca te van a reprobar porque vos pensás diferente o porque no concordás. Digo, al sumo, en un momento puede haber una discusión que sea medio encarnizada por un punto de vista, un tema puntual, un tema de actualidad, pero no va a pasar más de ahí. Digo, no suele pasar. Y además también lo que se ve es que también uno ya ve cuando ve la bibliografía, que ahora puedes acceder a ver el material, dice, bueno, con estos temas la verdad, si es todo marxismo, yo no lo sigo, no me gusta, y veo una materia que es más institucionalista, más tradicional. Eso uno también puede elegir. Antes te anotabas y no sabías a dónde caías. Hoy día puedes ver el programa para ver la cátedra donde te vas a anotar. Bien, excelente. O sea, uno más o menos puede ir diferenciándose de que quizás no le gusta mucho cierto tipo de temas y puede elegir tranquilamente una cátedra donde haya una forma de ver la materia de una manera más global, me sale global, un poco más sin tantos tintes, digamos. Sí, uno ve ya hoy tenés la carrera que tiene su sitio web, que está en la página web, y puede acceder a todos los programas. Eso está muy bueno porque antes uno no lo tenía cuando estaban estas nuevas tecnologías. Hoy, antes de anotarte a tal cátedra, ya sabes qué programa tienen, qué textos ven y cuál es el enfoque, y hasta puedes saber cómo te van a evaluar. Dice en el programa, bueno, te van a evaluar con dos parciales presenciales o un parcial domiciliario. Entonces eso te da como mucha más libertad de elegir, si elegís por la bibliografía. Muchos me pasa que me decían, bueno, yo me anoté acá por el horario, y bueno, suele pasar también. Parte de la realidad que nos toca vivir. ¿Algo más que quieras comentar, Nelson, acerca de esta carrera? ¿Algo que nos haya faltado hablar? Me parece que la gente que es chicos o chicas que se quieran anotar a ciencia política y que tengan por ahí dudas con respecto a la inserción laboral, creo que tienen que tener claro que hay un mercado laboral de licenciado en ciencia política y que no solamente es para trabajar acá, sino que es una carrera que, a diferencia de otras que son habilitantes como contador o abogado, también te permite, si uno realmente quiere seguir haciendo carrera de política, te permite, una de las cosas más interesantes es poder aplicar una beca de posgrado, una maestría o un doctorado afuera, que esto también da mucha proyección. Y la ciencia política, obviamente, en países como Estados Unidos o Europa, la verdad que es muy pujante y también te da esa proyección para poder salir afuera de la Argentina. Así que me parece que eso es un plus que tiene la carrera. Y en los últimos años la movilidad que hay, no solamente a Estados Unidos y Europa, sino en los países de América Latina, es muy fuerte en el posgrado. Entonces yo creo que si uno por ahí no solamente quiere trabajar acá en Argentina, en este país, bueno, también tiene que tener en claro que ese título te permite emigrar, como se dice ahora, o seguir tu carrera, yo diría, o armarte tu carrera en otro país. Que también una cosa importante, un mensaje para los chicos que están ahí, que se quieren anotar en ciencia política, es que es muy amplia la carrera y que pueden también elegir la orientación. Como yo les comentaba, estas orientaciones que yo les mencioné, y uno cuando después va al último año, tiene esta posibilidad de
de cursar materias optativas, no solamente en la propia facultad o en la propia carrera y en la propia facultad, sino que puede ir a otras facultades. De hecho, que tengo amigos que han cursado materias de estadística en exactas o han tenido optativas en filo, y eso también te permite una formación que uno se la va armando su perfil ya en la propia carrera, y eso me parece que es un plus que puede encontrarle a ciencia política en la UBA, y además también que es muy grande la carrera. Digo, tenés varios cientos de graduados por año, y eso da también un campo laboral y una comunidad donde uno pertenece muy, muy linda, la verdad, con todas las cosas que uno puede criticarle o verle malo, pero la verdad que es muy, muy linda la comunidad de politólogos, como nos hacemos llamar nosotros. Claro. Bueno, excelente. Yo creo que a los chicos les debe haber gustado mucho la idea. Y ya saben, si tienen alguna consulta pueden hablar a Nelson a su Instagram. Él puede contestar las preguntas. Va a estar, o sea, obviamente no le pregunten cómo inscribirse al CBC, pero sí pueden hacerle consultas acerca de la carrera y demás que le vaya surgiendo. Así que Nelson, de verdad, muchas gracias. No, gracias a vos, Manu. Nos vemos. Ahora sí, que pasen muy bien. Nos vemos.